Nuevamente, para darle continuidad a la línea del tiempo de la historia de la psicología. Habíamos visto que la historia de la psicología se divide en dos grandes etapas. La etapa precientífica, que va del siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XIX. Y la etapa científica, que va del siglo XIX hasta nuestros días. Ahora vamos a desarrollar la etapa científica. Compartirles que esta etapa científica ya hay muchísimos autores. Y estos autores ya se organizan con diferentes escuelas, diríamos, o teorías psicológicas. Vamos a ir desarrollando por teorías, ¿ya? En 1879 nace en Alemania el estructuralismo, ¿ya? Este estructuralismo nace con un autor muy importante, este señor que se llama Jung, ¿no? Jung es un psicólogo que ha creado el primer laboratorio de psicología. Por eso que desde este autor para acá se llama la etapa científica, es decir, ya la psicología ha empezado a utilizar la cientificidad, es decir, creaba el laboratorio para que las personas vayan a hacer su análisis psicológico. Posteriormente, en 1895, nace en Austria la psicoanálisis. Son también otros autores y autores muy reconocidos. En este caso, el conocido y en muchos casos, en muchos momentos se lo denomina el padre de la psicoanálisis, ¿no? Y uno de los clásicos de la psicología. Este señor Freud, el padre de la psicoanálisis, ¿qué explica? Explica que los procesos de aprendizaje son muy importantes, pero sobre todo reconoce o descubre el inconsciente. Dice que nosotros tenemos un inconsciente que almacena muchísima información y que cuando menos lo esperamos a veces lo sacamos, ¿no? Entonces ese inconsciente tiene que ser liberado, tiene que ser administrado bien, ¿no? Lo que tenemos dentro de nosotros. Y a veces tenemos cosas bonitas y otras veces experiencias no tan bonitas, ¿no? Habla este señor, también descubre que todos tenemos una personalidad y la personalidad se va construyendo a lo largo de toda la historia, desde que somos niños. Y otra cosa importante que habla este señor Freud es que descubre que la sexualidad no es sinónimo de sexo, que la sexualidad nace del sentimiento profundo del amor entre la madre y el hijo. Y la sexualidad infantil es muy importante, por eso que es muy importante la orientación a los niños sobre cómo debe expresarse el amor y el cariño, la comprensión, la atención y todos los detalles para con los niños. Tenemos otro autor que se llama Jung. Este señor Jung, que nos habla sobre las funciones de la personalidad. Dice, no, es importante la personalidad. Nosotros tenemos sensaciones, tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, tenemos intuiciones, cada uno de nosotros tenemos formas de expresar nuestra personalidad. Sabemos de pronto solamente el saber el escuchar el ruido de una forma especial de la moto llegando a la casa, nos damos cuenta que es la mamá o es el papá. Los pasos que dan nos damos cuenta quién está llegando. O sea, tenemos sentimientos, intuiciones profundas que hacen que se construyan nuestro ser. Otra teoría es el cognitivismo, ¿no? El cognitivismo que ha nacido esta vez en Suiza. Y el cognitivismo significa conocimiento, ¿no? Más o menos en 1907. También tres grandes autores muy importantes y muy interesantes.
tenemos acá la figura de Piaget. Piaget habla del aprendizaje, de los procesos del aprendizaje. Como dice, una persona cuando aprende bien, lo recuerda. Y cuando lo recuerda, piensa, decide, ¿no? Por eso que es importante el aprendizaje para poder recordar y para poder tomar decisiones y para poder reflexionar, ¿no? Tenemos otro autor tan interesante que es Ausubel. Ausubel habla del aprendizaje significativo. Es decir, dice que nosotros aprendemos con mayor facilidad lo que nos gusta. Y es cierto, ¿no? Lo que más nos gusta lo aprendemos y lo hacemos y nos sacamos tiempo. Por eso tiene que ser a volver lo significativo lo que no conocemos. ¿Para qué? Para aprenderlo mejor, ¿no? Y este autor dice, es importante conocer lo que nos gusta para fortalecer lo que nos gusta y para complementar otros aprendizajes a aquello que nos gusta. Tenemos otro tercer autor que se llama Brunner. Brunner habla también del aprendizaje por descubrimiento. Qué interesante que es este aprendizaje por descubrimiento. Y eso es cierto. Dice, se aprende más con el ejemplo que con las palabras. ¿No es cierto? Aprendemos más. Que nos digan, por ejemplo, no vas a mentir, pero que esté mintiendo la persona. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Nada, ¿no es cierto? No estamos aprendiendo nada. Por eso dice que nosotros, seres humanos, aprendemos con el ejemplo mucho más que con las palabras. Por eso que es importante que orientes en casa para que den buenos ejemplos, para que tú aprendas y además tú también des buenos ejemplos para que los demás aprendan. Todos en nuestra vida aprendemos algo y enseñamos algo. No solamente el maestro, todos aprendemos algo y enseñamos algo. A continuación tenemos el humanismo. El humanismo nació también en Estados Unidos. El humanismo tenemos dos autores. En primer lugar, Maslow, y luego tenemos también a Rogers. Maslow, ¿qué nos dice? Nos habla de la autorrealización. Y es cierto, también todos queremos realizarnos. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere estar bien con los demás y con uno mismo? Dice, y para estar bien con los demás y con uno mismo, poder autorrealizarnos, dice, nosotros tenemos algunas necesidades que queremos que se nos cumpla, que queremos llenarlas. Por ejemplo, tenemos necesidades psicológicas, es decir, que alguien nos abrace, que alguien nos dé un cariñito, que alguien nos diga, qué lindo que estás haciendo, que alguien nos dé palabras de aliento, ¿no es cierto? Necesitamos de eso y cuando alguien nos da algo, nos alegra, nos fortalece, nos hace más felices, ¿no? Necesitamos también pertenencia, un sentido de pertenencia. Qué orgullo decir, yo soy hijo de, soy hija de, mi mamá es la profesora tanto, mi mamá es la señora tantos, ¿no? Necesitamos ese sentido de pertenencia. Y cuando yo digo, soy hija de, ¿no? Soy hija de Doña María, me siento orgullosa de ser la hija de Doña María. Necesitamos también, dice, seguridad. Necesitamos seguridad personal, porque necesito que alguien me cuide, ¿no? Y yo necesito también cuidar a alguien. Entonces, esa seguridad me da más cariño, me da más atención, me da más autorrealización y por lo tanto, yo voy a estar más feliz. Otro autor que también pertenece al humanismo es este señor Rogers. Rogers, que dice algo también muy interesante y muy bonito. Rogers dice que cada uno somos únicos. Y eso es cierto. En tu casa, tú no eres igual a tu hermano o a tu hermana, al vecino. El papá no es igual al hijo. Yo no soy igual a mi hermano. Todos somos diferentes. Y sin embargo, todos nos relacionamos. Entonces, ¿qué dice Rogers? ¿No? Que a pesar de ser cada uno diferentes, tenemos que promover ¿qué? La empatía.
tenemos que promover la comprensión, la tolerancia al diferente. No sirve decir no me gusta, no quiero, no voy a hablar. No, lo importante es aceptar a los demás, así como me aceptan también a mí, que soy diferente. Y la mamá hace eso, ¿no es cierto? A cada uno los quiere y el papá a cada uno los quiere a su manera. Y es eso, ¿no es cierto? Dice este señor Rogers, cada uno somos únicos y en ese detalle cada uno somos especiales. Y es verdad, tú eres especial, sumamente especial. Cada uno somos especiales por algo y ese algo nos hace grandes. La siguiente posición teórica es el conductismo. En ese conductismo tenemos también dos grandes personalidades. En primer lugar, a John Watson. John Watson precisamente dice que la psicología puede estudiar todo, pero sobre todo la conducta del ser humano. Estudia cómo la persona se relaciona con los demás, cómo se comporta en la casa, cómo se comporta en la familia, cómo se comporta en la escuela, cómo en la calle, cómo en la cancha, cómo se comporta en la universidad, cómo se comporta lejos de su familia, cerca de su familia, solamente la conducta, ¿no? Luego tenemos a Pavlov. Pavlov habla de un aprendizaje asociativo. Dice cómo nosotros aprendemos relacionando. Por ejemplo, estoy segura que van a ver esto, van a ver, cuando vean estos dibujitos van a decir historia de la psicología, ¿no es cierto? Están relacionando los dibujos con un tema. Nosotros somos capaces de relacionar muchas cosas. Cuando vemos una pelota, decimos si es pelota de fútbol, va a ir a jugar fútbol, ¿no? Estamos aprendizaje asociativo, ¿no? Relacionamos las cosas y es muy importante aprender a relacionar, sobre todo para estudiar. Finalmente tenemos una teoría que últimamente está siendo muy considerada, la Gestalt, ¿no? Este nació en Alemania y con un representante que es Wertheimer. Este señor habla sobre todo de la importancia de valorar todo. Dice, nosotros no somos pues seres por partecitas, ¿no? Sino somos todo un complejo de cosas. No es en este momento estoy hablando, más después, lueguecito voy a pensar, más otro rato voy a sentir, más otro rato voy a expresar mi sentimiento, ¿no? Y después voy a atender, no. Nosotros al mismo tiempo, dice, funcionan todas nuestras capacidades, nuestras potencialidades, por eso que somos seres únicos y somos seres complejos, somos capaces de comprender la realidad, ¿no? Como verán, la psicología presenta toda una gama de situaciones, muchos autores que nos hablan de una partecita del ser humano. El ser humano es alguien bien complejo. Nosotros somos grandes, difícil que nos estudien, difícil que nos analicen. ¿Quién nos conoce más? Solo nosotros. Por supuesto Dios, pero nosotros nos conocemos y nosotros debemos conocernos mucho más todavía. Y por eso debemos estudiar, analizar estos autores. ¿Para qué? Para decir, pucha, había sido que yo soy único. O decir, había sido que tengo que formar mi personalidad, tengo que formar mi atención, tengo que mejorar la comprensión, tengo que buscar cuál es el aprendizaje significativo, tengo que cuestionarme sobre la razón, sobre el sentimiento, sobre cualquier cosa de estas situaciones psicológicas, ¿no? Por eso que la psicología es un campo bastante amplio, bastante llamativo además, y acuérdense que con la psicología se hace mucho bien.